Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de embolismo pulmonar. Entonces, en esta charla nos vamos a enfocar sobre todo en el tromboembolismo pulmonar, pero también en las embolias pulmonares no trombóticas como la séptica, la grasa, la gaseosa, la causada por líquido amniótico y la embolia tumoral. Les dejo acá la literatura para que revisen y enfoquen el tema. Y recuerden las guías de práctica clínica actualizadas en el año 2019 para el manejo del tromboembolismo pulmonar. Recuerden que el tromboembolismo pulmonar hace parte de la enfermedad tromboembólica venosa junto con la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Recuerde que es una manifestación que amenaza la vida y ocurre cuando una porción de un trombo formado en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores emboliza hacia el corazón y se aloja en la vasculatura pulmonar. Tenga en cuenta que es la tercera causa más común de mortalidad cardiovascular, puede ser mortal en la fase aguda o conducir a enfermedad crónica. Es una enfermedad predominantemente del adulto mayor. Sin embargo, en los mayores de 45 años predomina en hombres y en los menores de 45 años predomina en las mujeres en edad fértil. Y esto es lo más importante de todo, es una enfermedad prevenible. Se considera que la tromboembolia pulmonar es consecuencia de la interacción entre factores de riesgo de el paciente en cuanto a que tenga factores permanentes y el ambiente son factores temporales. La guía europea clasifica a los pacientes en factores fuertes que predisponen a tromboembolismo pulmonar, y dentro de los factores fuertes se encuentran las fracturas de extremidades inferiores, la hospitalización por falla cardíaca o fibrilación auricular en los 3 meses previos, el reemplazo de cadera o de rodilla, un traumatismo importante, es decir, un trauma ya sea cranoencefálico severo, de tórax, de abdomen, de extremidades, el paciente que presentó un síndrome coronario agudo en los 3 meses previos, aquel paciente que tiene una tromboembolia venosa previa, es decir, tromboembolismo venoso de los miembros inferiores previos, y aquellos pacientes con lesión de médula espinal. En cuanto a los factores moderados que predisponen a tromboembolismo pulmonar, se encuentra la cirugía artroscópica de rodilla, las enfermedades autoinmunitarias, las transfusiones de sangre, las vías venosas centrales, la quimioterapia, la falla cardíaca congestiva o la falla respiratoria, los pacientes con agentes estimulantes de la eritropoyesis, aquellos pacientes que tienen terapia de reemplazo hormonal, la fertilización in vitro, las infecciones, específicamente la neumonía, la infección del tracto urinario y el VIH, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer, aunque es mayor riesgo en enfermedad metastásica, y el uso de anticonceptivos orales. Y dentro de los factores que predisponen a TEP débiles se encuentra el reposo en cama por más de 3 días, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la inmovilidad por estar sentado, como por ejemplo un viaje prolongado en coche o en avión, la edad avanzada, es decir, los adultos mayores, la cirugía laparoscópica, la obesidad, la gestación y las venas varicosas. Aquellos factores que sean permanentes, es decir, que no se puedan modificar, pues van a afectar a futuro la decisión sobre qué duración debe tener los pacientes en cuanto a la terapia anticoagulante. Por lo tanto, en conclusión, los factores más potentes para que un paciente tenga tromboembolismo pulmonar son el trauma, la cirugía, las fracturas de los miembros inferiores y los reemplazos articulares de cadera y de rodilla, y las neoplasias. Hay mayor riesgo con los cánceres de pulmón, hematológicos, gastrointestinales y el cáncer de páncreas. Sin embargo, recuerde también las hospitalizaciones por falla cardíaca, por fibrilación auricular, por síndrome coronario agudo y las infecciones, las itus y las neumonías.
Entonces, en el tromboembolismo pulmonar, ese alojo de esos trombos en la vasculatura pulmonar lo que va a generar es, por un lado, una alteración en la circulación pulmonar, es decir, se va a obstruir, a interferir. Y por otro lado, va a haber un intercambio de gases eh, alterado, es decir, va a haber una alteración en la ventilación y en la perfusión, generando hipoxemia. ¿Cómo se genera el colapso hemodinámico en los pacientes con tromboembolismo pulmonar? Por un lado, esa obstrucción de la vasculatura pulmonar va a generar un aumento en la poscarga del ventrículo derecho. Esto va a generar que se dilate el ventrículo derecho, que haya una insuficiencia de la válvula tricuspidia, que aumente la tensión de la pared del ventrículo derecho, que se activen los mecanismos neurohumorales, es decir, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción periférica, la retención de sodio y de agua. También se generan mecanismos inflamatorios sobre el miocardio, aumenta la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, puede haber isquemia del ventrículo derecho debido a ese aumento en la demanda de oxígeno, disminuye la contractilidad del ventrículo derecho debido a la isquemia por aumento de la demanda de oxígeno, disminuye por lo tanto el gasto cardíaco porque disminuyó la contractilidad, disminuye entonces la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión sistólica sistémica, es decir, la presión arterial sistémica, debido a que disminuyó el gasto cardíaco, y también disminuye la perfusión coronaria del ventrículo derecho. Esto disminuye el suministro de oxígeno al ventrículo derecho, agravando aún más el problema, generando choque cardiogénico por disminución del gasto cardíaco y pues el colapso cardiovascular y la muerte del paciente. De nuevo nombro los cambios fisiopatológicos consecutivos en estos pacientes. Existe una insuficiencia del ventrículo derecho debido a la sobrecarga por presión. Esta es la causa de la muerte de los pacientes en TEP grave, es decir, el choque cardiogénico. La presión arterial pulmonar solamente aumenta si se ocluye más del 30 al 50% de la vasculatura pulmonar. También existe una vasoconstricción inducida por aumento de tromboxano A2 y serotonina. Esto aumenta la resistencia vascular pulmonar. Si aumenta la resistencia pulmonar, el ventrículo derecho se dilata. Esto genera aumento del inotropismo y el cronotropismo cardíaco, que genera inflamación miocárdica e injuria miocárdica, es decir, por eso se produce la isquemia del miocardio del ventrículo derecho. Al haber isquemia, disminuye el gasto cardíaco del ventrículo derecho y disminuye así la precarga del ventrículo izquierdo, disminuyendo así el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Si se dilata también el ventrículo derecho, se puede desviar el septum interventricular hacia el lado izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo, y esto puede comprimir y disminuir la cavidad del ventrículo izquierdo y por lo tanto disminuir aún más el gasto cardíaco izquierdo. Y también puede aparecer bloqueo completo de rama derecha de las de His. Esa disminución de la precarga del ventrículo izquierdo disminuye el gasto cardíaco, genera hipotensión, inestabilidad hemodinámica y muerte. Tengan en cuenta que por esa obstrucción en la vasculatura pulmonar se genera una dilatación del ventrículo derecho y puede haber hipoquinesia debido pues, a la isquemia del ventrículo derecho. Puede haber un shunt de derecha a izquierda por aumento de la presión en la aurícula derecha, lo que permea el foramen oval, y puede existir una embolia paradójica en ciertos casos específicos y quizás un poco raros. El infarto pulmonar se define como aquellos émbolos distales de tamaño pequeño que pueden crear áreas de hemorragia alveolar, y esto es lo que genera la hemoptisis, la pleuritis y el derrame pleural leve en estos pacientes. Entonces, ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar, por la clínica que ya les mostraré cuál es, ustedes deben clasificar la gravedad
de ese posible tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo lo hacen? Preguntándose tres cosas. ¿El paciente tiene un posible shock obstructivo? ¿El paciente está en parada cardíaca? ¿O el paciente tiene hipotensión persistente? Si el paciente tiene alguna de las tres, el paciente se clasifica como riesgo alto y si no tiene ninguna es un riesgo no alto. ¿De qué? De mortalidad intrahospitalaria a 30 días. Es decir, aquel paciente con shock obstructivo, paro cardíaco y hipotensión persistente tiene una alta probabilidad de morir a los 30 días en el hospital. Entonces vamos a definir la inestabilidad hemodinámica en el paciente con tromboembolismo pulmonar en cualquiera de los siguientes tres escenarios. El paciente en parada cardíaca, el paciente con choque obstructivo, es decir, aquel paciente con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o que tenga necesidad de administrarle vasopresores para que aumente la presión arterial sistólica por encima de 90 y que además tenga hipoperfusión de órganos terminales, como alteración del estado de conciencia, que el paciente con piel fría, pegajosa, que el paciente con oliguria o anuria, el paciente con hiperlactatemia. Y definimos hipotensión persistente con una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una caída de la presión arterial sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Es decir, por ejemplo, un paciente que tenga una presión arterial sistólica de 160 y que por más de 15 minutos haya bajado, digamos, a 100 milímetros de mercurio. Ese paciente se considera que tuvo una hipotensión persistente y no es causado por arritmia nueva, hipovolemia o sepsis. Entonces, cuando les dije sospechar tromboembolismo pulmonar, es aquel paciente que consulte por disnea, dolor pleurítico, aquel paciente con síncope o presíncope, aquel paciente con hemoptisis o dolor torácico retroesternal, aquel paciente que esté taquipnéico, que esté taquicárdico, aquel paciente con hipoxemia o aquel paciente con signos de trombosis venosa profunda, como la presencia de eritema, dolor en el miembro inferior derecho o izquierdo y que tenga signos positivos de trombosis venosa profunda, como el signo de Homans, el signo de Ollow o el signo de Pratt. En el electrocardiograma, ¿qué podemos encontrar? El ritmo más frecuente en tromboembolismo pulmonar es la taquicardia sinusal, pero también podemos encontrar sobrecarga ventricular derecha debido a esa dilatación del ventrículo derecho con inversión de las ondas T en B1, B2, B3, B4 y un patrón QR en la derivación B1. El patrón S1Q3T3 es el complejo de McGinn-White, donde va a haber presencia de ondas S en D1 más una onda Q y una T negativa en D3. El bloqueo completo o incompleto de la rama derecha de las de His también puede estar presente, una onda P pulmonale también, una inversión del segmento ST secundario a isquemia subendocárdica del ventrículo derecho, o pues propiamente un síndrome coronario con elevación del segmento ST de las derivaciones derechas. También se puede presentar fibrilación auricular o flúter auricular. En este electro se evidencia el complejo de McGinn-White, donde se va a evidenciar una onda S en D1, una onda Q en D3 y la onda T negativa en D3. Sin embargo, vean que también se puede encontrar un patrón de bloqueo de rama derecha con el patrón clásico RSR', en este caso, con inversión de la onda T en estas derivaciones. Vean estos electros como nos muestran también el patrón de McGinn-White. Vean en la derivación de 1 esa onda S profunda y en la derivación de 3 la Q prominente y la inversión de la onda T. Igualmente vean acá la onda S profunda en derivación de 1 y en la derivación de 3 acá la onda Q prominente con la inversión de la onda T. En la radiografía de tórax, recuerden que los hallazgos son inespecíficos y es útil o puede ser útil para descartar otras causas de dolor torácico y disnea.
¿Qué anormalidades o qué alteraciones a la radiografía de tórax puede encontrarse en un paciente con embolismo pulmonar agudo? La cardiomegalia, derrames pleurales, elevación del hemidiafragma, un alargamiento de la arteria pulmonar, atelectasias u oligoemia. Pero vean que también se puede encontrar infiltrados pulmonares, congestión pulmonar, infartos pulmonares periféricos o sobreinflación. ¿Qué signos podemos encontrar en la radiografía de tórax? Como les dije, son quizás muy raros, pero el día que los lleguen a ver, pueden escribirlos en la historia clínica. El signo de Fleischner es debido a atelectasias laminares y se evidencia como esta opacidad laminar en la radiografía de tórax lineal. Se puede evidenciar amputación de la rama arterial, vean en este caso el ilio, y cómo súbitamente se amputa la rama arterial. Y el signo de Westermarck es aquella oligoemia focal con un ilio pulmonar prominente, es decir, vean este ilio cómo se encuentra tan grande, y la oligoemia, en este caso con la amputación pulmonar también se observa. También se puede observar el signo de la joroba de Hampton. Esto quiere decir un infarto pulmonar. Se evidencia en la radiografía de tórax como una radioopacidad periférica en forma de cuña encima del diafragma, como este caso, una radioopacidad en cuña encima del diafragma. Sin embargo, tengan en cuenta que también puede ser un diagnóstico diferencial de una opacidad, por ejemplo, por una consolidación, por una neumonía. El otro es el signo de Paya, que se evidencia como un alargamiento de la arteria pulmonar derecha descendente. Es decir, esta es la arteria pulmonar derecha y vean cómo se alarga en este caso. En cuanto a la probabilidad clínica, es decir, que a pesar de esos signos y síntomas y esos hallazgos clínicos, ¿qué probabilidad tiene nuestro paciente de que tenga un tromboembolismo pulmonar? En el año de 1999 al año de 2000, el doctor Wells, Philip Wells, creó las reglas de predicción clínica creando la regla de Wells. Entonces, en la regla de Wells, vean que hay un puntaje original y una versión simplificada donde cada punto puntea solamente 1. ¿Qué debemos mirar en la regla de Wells? Primero, la presencia de embolismo pulmonar previo o trombosis venosa profunda previa. Si el paciente se presenta taquicárdico, si el paciente ha tenido una cirugía o inmovilización en las últimas 4 semanas, si el paciente consultó con hemoptisis, si el paciente tiene cáncer activo o si el paciente tiene signos clínicos de TBP, lo que les dije. El dolor en la extremidad inferior, unilateral, la presencia de los signos clínicos como el signo de Homans, el signo de Olo o el signo de Pratt. Y si hay un diagnóstico alternativo, menos probable es que la embolia pulmonar. Entonces, en la versión simplificada, vean que con solo la presencia de 2 de estos ya es un embolismo pulmonar probable, o con esta versión original, la presencia de más de 5 puntos es un embolismo pulmonar probable. Aquel paciente también se le puede clasificar en probabilidad baja, intermedia o alta, y será alta con un Wells mayor de 7. También se creó la regla de Ginebra, donde igualmente hay una versión original y una simplificada, y esta mira es muy similar a la anterior. Entonces ustedes la aplican y cuando el puntaje sea mayor a 11 puntos, el paciente tiene una probabilidad alta de presentar tromboembolismo pulmonar. También se creó este puntaje, el PERC, donde fue desarrollado para ser usado en urgencias. Tiene 8 variables clínicas significativamente asociadas a la ausencia de embolia pulmonar, es decir, el paciente que sea menor de 50 años, que tenga una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, que no se encuentre hipoxémico, que no tenga edema unilateral del miembro inferior, que no tenga hemoptisis, que no tenga trauma o cirugía reciente, que no tenga historial de tromboembolismo venoso y que no tenga uso de hormonas orales, pues se le puede excluir seguramente
un embolismo pulmonar con una probabilidad baja en quienes cumplen los 8 criterios del PERC. Es decir, todo paciente que cumpla estos 8 criterios se le puede asignar como una probabilidad baja de presentar embolismo pulmonar. Es decir, es útil para excluir seguramente el embolismo pulmonar. El dímero D, tengan en cuenta que aumenta en presencia de trombosis aguda, es decir, que en un paciente con tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, pues el dímero D va a encontrarse aumentado. Esto es debido a que simultáneamente se activa la coagulación y la fibrinolisis, y el dímero D, al ser un remanente de la fibrinolisis, pues va a encontrarse aumentado. Decimos que se encuentra aumentado cuando su concentración es mayor de 500 microgramos por litro y el dímero D negativo, es decir, aquellos pacientes con dímero D por debajo de 500, descarta el diagnóstico de embolia pulmonar. Un dímero D positivo no confirma el diagnóstico. ¿Por qué? Porque vean que hay causas clínicas en que el dímero D se encuentra aumentado, porque también aumenta la fibrina en casos de cáncer, en casos de infección o procesos inflamatorios autoinmunes, en casos de hemorragia, en casos de traumatismo, embarazo o cirugía. Recuerde que el número necesario para el test del dímero D es de 3 a 10, es decir, de 3 a 10 números de dímeros D para excluir un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, aparte de usar el punto de corte de 500 microgramos por litro, también se puede ajustar a la edad y la probabilidad clínica. Ustedes pueden multiplicar la edad por 10 microgramos por litro en los pacientes mayores de 50 años y el punto de corte que les dé, si está por encima, el dímero D está aumentado. Si está por debajo, pues no está aumentado. Es decir, que para un paciente de 60 años por 10, pues será 600 microgramos por litro el punto de corte. Para un paciente de 80 años será 800 microgramos por litro. Y también se puede ajustar según la probabilidad clínica con la regla clínica Decision-Years, donde la presencia de tres ítems clínicos como la presencia de signos de TBP, hemoptisis o un diagnóstico alternativo más probable que TEP, más el dímero D pueden excluir el TEP, es decir, aquellos pacientes que no tengan ninguno de esos tres ítems y que tengan un dímero D por debajo de 1000 microgramos por litro, se puede excluir el TEP. Y si el paciente tiene uno o más de esos ítems, pero el dímero D por debajo de 500, pues también se puede excluir el TEP. Recuerde que el angioTAC es el que permite visualizar las arterias pulmonares hasta los niveles segmentarios. El tromboembolismo pulmonar se clasifica según la vasculatura afectada, es decir, aquellos con afectación central y afectación periférica. Llamamos afectación central cuando hay un trombo en la arteria principal, es decir, un trombo en el tronco de la arteria pulmonar. También si hay un trombo a nivel de la rama derecha o la rama izquierda de la arteria pulmonar, o cuando hay un trombo a nivel de las arterias interlobares o lobares. Y llamamos una afectación periférica cuando el trombo se ubica a nivel de los vasos segmentarios o a nivel de los vasos subsegmentarios. Estos son los signos de TEP aguda y TEP crónica en el angioTAC. Les dejo esta tablita para que observen los signos de TEP crónicos, pero vamos a enfocarnos en los signos directos de tromboembolismo pulmonar agudo en la tomografía axial computarizada con contraste sanguíneo. Entonces, primero vamos a observar una oclusión de la luz arterial con ensanchamiento vascular. Segundo, se puede evidenciar el signo del anillo, es decir, un defecto central con ángulos agudos. También va a estar frecuente el signo de la vía del tren y la pérdida abrupta del vaso sanguíneo. Pero vean que también hay signos indirectos, como el infarto o la hemorragia pulmonar, la oligoemia segmentaria, atelectasias o presencia de derrames pleurales. Entonces, de nuevo,
defecto del llenado con oclusión completa o parcialmente de la luz, con o sin ensanchamiento. El signo del anillo hace referencia al defecto del llenado central rodeado por contraste, literalmente se ve como un anillo, ya se los muestro. Tercero, el signo de la vía del tren. Es un defecto del llenado rodeado por contraste y se observa en el eje largo de un vaso. Es como un signo del anillo, pero cuando el vaso se encuentra alargado. Y por último, la pérdida abrupta de la visualización de un vaso sanguíneo. Hay unas reglas básicas radiológicas. Recuerde que el contraste en la luz del vaso sanguíneo se ve hiperdenso, es decir, blanco, y el trombo sanguíneo se ve hipodenso. Entonces vean en este caso el primer signo, es el defecto del llenado completo. Vean acá, se ve hipodenso, vean cómo la luz vascular se debe ver hiperdensa, es decir, blanquita, y como en este caso se ve hipodensa, es decir, hay una oclusión o un defecto del llenado completo de las arterias lobares inferiores bilaterales en este caso. En este caso esto es trombo y esto es sangre, es decir, luz vascular. Hay unas zonas de consolidación triangular con base pleural, con lucencias centrales, es decir, las flechas pequeñas en estas de acá, estas son un signo de infarto pulmonar y broncograma aéreo, la cabeza de la flecha, vean en este caso. Esto es broncograma aéreo. Recuerden que el broncograma aéreo es cuando dentro de un proceso de consolidación se ve la luz de las vías aéreas. El siguiente es el signo del anillo. Vean cómo el defecto del llenado es parcial, donde el trombo es central y el paso del medio de contraste se ve a nivel periférico del vaso, en ambas arterias lobares, en este caso de esta tomografía. Es decir, vean cómo en este caso se ve a nivel central la hipodensidad del trombo y en la periferia la luz del vaso sanguíneo, es decir, se ve como un anillo. El signo de las vías del tren. En este caso se ve en un vaso segmentario del lóbulo inferior, es decir, se ve como el signo del anillo, pero en este caso en un vaso alargado. Vean cómo se ve la hipodensidad dentro de la luz vascular rodeado por la hiperdensidad de la luz vascular normal. El infarto pulmonar de nuevo es una zona de consolidación triangular de base pleural y localización periférica, es decir, a nivel de la periferia del campo pulmonar. Si ven acá una consolidación en todas estas áreas, muy probablemente es un infarto pulmonar, como se evidencia acá. Y esto negrito, es decir, esto hipodenso, es la luz del parénquima pulmonar, es decir, broncograma aéreo. Recuerden que la gamografía de ventilación-perfusión es una prueba diagnóstica para establecer el embolismo pulmonar sospechado. Se han descrito pocas reacciones alérgicas y es una prueba que se basa en la inyección intravenosa de partículas de albúmina macroagregadas marcadas con tecnesio 99. Bloquean una pequeña fracción de los capilares pulmonares y permiten así la valoración de la perfusión pulmonar. Es útil en los pacientes ambulatorios con baja probabilidad clínica y una radiografía de tórax normal. En aquellas pacientes gestantes, en aquellos pacientes con historia de anafilaxia a medios de contraste, por lo que no se les puede realizar angiotac, en aquellos pacientes con enfermedad renal grave, es decir, tasas de filtración glomerular menores de 15 cc por minuto, o aquellos pacientes con mieloma. Por lo tanto, de nuevo, es útil para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar crónico en sospecha de hipertensión pulmonar tipo 4, es decir, la hipertensión pulmonar debida a tromboembolismo pulmonar crónico. La angiografía pulmonar es desplazada en este caso
por el AngioTAP debido a ser un método invasivo, por lo que se ha utilizado más que todo el AngioTAC para el diagnóstico. La ecocardiografía es útil cuando hay signos de sobrecarga por presión y disfunción del ventrículo derecho. Entonces, en estos casos se va a observar el signo de McConnell, donde quiere decir que hay una hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Es decir, cuando esto no se contrae de manera normal, y es útil el TAPSE. Les dejo esta gráfica donde se representa la evaluación del ventrículo derecho en ecocardiografía transtorácica. Sin embargo, ustedes deben tener en cuenta que cuando se hace una ecocardiografía y se observa alargamiento o aumento del diámetro del ventrículo derecho, cuando el diámetro del ventrículo derecho se encuentra mayor al del ventrículo derecho y cuando hay un desplazamiento del septum interventricular, cuando hay un adelgazamiento del tabique interventricular, cuando hay una disminución en la colapsabilidad de la vena cava inferior, cuando se evidencia un trombo en las cavidades derechas o algunos otros signos ecocardiográficos específicos de cardiología, pues ustedes deben tener en cuenta que es un ecocardiograma sugestivo para tromboembolismo pulmonar. Entonces no se les olvide el aumento del diámetro del ventrículo derecho, cuando se desvía el septum interventricular hacia la izquierda, cuando el tabique interventricular se adelgaza y cuando no hay colapsabilidad de la vena cava inferior. ¿Cuáles son las indicaciones para ecocardiografía transtorácica? Las indicaciones de ecocardiografía transtorácica serán en pacientes con PESI clase 3 a 5 o PESI simplificado mayor o igual a 1. Ya veremos para qué sirve. Cuando los pacientes tienen disfunción ventricular derecha o tensión en el angioTAC, aquellos pacientes taquicárdicos, aquellos pacientes con bradicardia persistente, aquellos pacientes con elevación de troponinas o péptidos natriuréticos, aquellos pacientes que tienen bloqueos completos nuevos o incompletos de rama derecha, y aquellos pacientes con cambios en los segmentos ST en las paredes anteroseptales o cambios en las ondas T en estas paredes anteroseptales. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para el diagnóstico de TEP en pacientes de alto riesgo? Es decir, aquellos con inestabilidad hemodinámica, como ya mencionamos. ¿Qué hacer? El paciente se presenta al servicio de urgencias con sospecha de tromboembolismo pulmonar por la clínica y los factores de riesgo y tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, tiene un paro cardíaco o un choque obstructivo o una hipotensión persistente. Lo que se debe hacer es una ecocardiografía transtorácica inmediatamente, evaluando si hay disfunción del ventrículo derecho. Si no hay disfunción del ventrículo derecho, hay que buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho y está inestable hemodinámicamente, hay que preguntarse si hay disponibilidad de un angioTAC. Si no hay disponibilidad del angioTAC, hay que realizar el tratamiento en los pacientes con alto riesgo, es decir, en estos pacientes. Si sí hay disponibilidad de angioTAC, se debe realizar urgentemente el angioTAC y este confirmará o descartará el tromboembolismo pulmonar. Entonces, de nuevo, paciente con inestabilidad hemodinámica, solicitar ecocardiografía transtorácica. Y de nuevo, si no hay disfunción del ventrículo derecho, buscar otras causas. Si hay disfunción del ventrículo derecho, se debe solicitar un angioTAC si está disponible. Si no está disponible, pues se debe realizar el tratamiento. Ahora el algoritmo diagnóstico para los pacientes que no tienen inestabilidad hemodinámica. En estos casos hay que evaluar la probabilidad clínica de embolismo pulmonar, como aplicando el Ginebra y aplicando la escala de Wells o la regla de Wells. Si el paciente tiene una probabilidad alta de tromboembolismo pulmonar porque el Wells está por encima de 7, ¿sí? Un Wells por encima de 7 o un Ginebra por encima de 11, entonces a esos pacientes hay que realizarles un angioTAC. A los pacientes con un Wells por debajo de 7 o un Ginebra por debajo de 11 hay que realizarles dímero D.
Si es negativo, pues no hay que hacer tratamiento. Si es positivo, hay que realizar angio-TAC. Entonces, de nuevo recuerden, dímero D por debajo de 500 se excluye y no se da tratamiento. Pero si está por encima de 500, se solicita un angio-TAC. Recuerden que también pueden hacerlo con la probabilidad de la edad o la probabilidad clínica. Es decir, multiplicando la edad por 10 en los pacientes mayores de 50 años. De nuevo, pacientes sin inestabilidad hemodinámica que les presenta y les consulta con signos de tromboembolismo pulmonar. El paciente tiene una regla de Wells mayor a 7 o una ginebra mayor a 11, solicitan angio-TAC. Si está menor a 7 o el ginebra menor a 11, solicitan dímero D. Si el dímero D es positivo, solicitan angio-TAC. Si es negativo, descartan el embolismo pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los parámetros clínicos de severidad? Es decir, ustedes ya hicieron el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Aquellos pacientes que tienen un pronóstico desfavorable a corto plazo son aquellos pacientes que se presentan con falla cardíaca derecha aguda, aquellos pacientes taquicárdicos, aquellos pacientes con hipotensión, aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria y aquellos pacientes que se presentaron con síncope. Son parámetros clínicos que ustedes deben saber que son desfavorables a corto plazo. Aquellos parámetros clínicos de severidad en la ecocardiografía son la disfunción del ventrículo derecho, el diámetro del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo mayor de 1, el TAPSE menor de 16 milímetros, el trombo intracardíaco derecho o el signo de McConnell, es decir, la hipoquinesia del ventrículo derecho. De igual manera, ustedes saben que ese paciente tiene un pronóstico a corto plazo desfavorable. En cuanto a los biomarcadores, la presencia de troponinas elevadas, es decir, injuria miocárdica, la presencia de péptidos natriuréticos elevados, es decir, que sugiere falla cardíaca, aquel paciente con lactato mayor de 2 milimoles por litro, es decir, a que sugiere un estado de hipoperfusión, aquel paciente con lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, sabrán ustedes que tiene un pronóstico desfavorable a corto plazo. También deben aplicar la escala PESI, es decir, el índice de gravedad de la embolia pulmonar, donde debido a todos estos parámetros ustedes asignan un puntaje y nos indica la mortalidad a 30 días de estos pacientes. Un PESI clase 1, 2, 3, 4, 5 nos indicará la probabilidad de muerte a 30 días, por lo que a todo paciente que se les diagnostique embolia pulmonar, ustedes deben aplicar el PESI y anotarlo en la historia clínica. También hay otro sistema de clasificación que es el score de BOVA, y lo que nos permite es estimar el riesgo de complicaciones o mortalidad a 30 días. Vean cómo con solo los predictores o las variables de la presión arterial sistólica, la elevación de troponinas, la disfunción ventricular derecha en ecocardiografía o la presencia de taquicardia suman puntos y nos dicen estadio 1, estadio 2 y la probabilidad de riesgo de complicaciones a 30 días y la probabilidad de mortalidad a 30 días. Entonces ya van dos, el PESI y el BOVA, para que ustedes lo apliquen y lo anoten en la historia clínica. El otro es el FAST Score. Este permite estimar riesgo de complicaciones o mortalidad a 30 días. Entonces, de nuevo, paciente con troponinas elevadas, paciente con síncope o taquicardia mayor o igual a 3 puntos tiene un riesgo de mortalidad a 30 días. Entonces, van a clasificar la severidad del paciente y el riesgo de mortalidad temprana en la hospitalización a 30 días. El riesgo es bajo, intermedio alto o alto, según estos parámetros. Ustedes pueden clasificar al paciente en un riesgo alto de mortalidad, en un riesgo intermedio, de nuevo, intermedio alto, intermedio bajo o un riesgo bajo. ¿Según qué? Según la presencia de inestabilidad hemodinámica.
según la presencia de severidad por el PESI, según la presencia de disfunción del ventrículo derecho por ecocardiografía o por angiotac, o según la presencia de troponinas elevadas. Entonces son varios criterios clínicos y características clínicas que permiten a usted como médico clasificar el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Ya entrando al tratamiento, recuerden, como todo en medicina, el soporte básico hemodinámico y respiratorio, evalúe la vía aérea del paciente, que no esté obstruida, evalúe cómo está la ventilación de la caja torácica de sus pacientes, si es espontánea o no hay ventilación, la frecuencia respiratoria, signos de dificultad respiratoria, hipoxemia, cómo se encuentra la circulación del paciente, si está taquicárdico, cómo se encuentra el llenado capilar, cómo se encuentra la presión arterial media, la sistólica, la diastólica, cómo está el estado si hay deterioro neurológico, si hay focalización neurológica o no. Recuerde que la expansión agresiva con líquidos no produce beneficio en estos pacientes, por lo que se debe considerar una expansión moderada en aquellos pacientes hipotensos de tan solo 250 a 500 cc de solución salina, isotónica o lactato de Ringer. Recuerde que si el paciente no sube la presión arterial media a pesar de esa prueba con expansión moderada de líquidos, de cristaloides, usted debe considerar el inicio de vasopresores como la noradrenalina para aumentar la presión arterial media. Si hay bajo gasto cardíaco y la tensión es normal, se debe usar dobutamina, así como aquellos pacientes que no aumentó la presión arterial a pesar del vasopresor. Y recuerden pues revertir la hipoxemia pues con la suplementación con oxígeno. Recuerden que el paciente que se presenta con falla cardíaca derecha, optimizar el volumen en cuanto a la carga de líquidos debe ser con precaución, menor a 500 cc durante 15 a 30 minutos. Deben considerar el uso de diuréticos y pues el manejo de la falla cardíaca como toda falla cardíaca, y deben considerarlo en pacientes con presión venosa central baja, anormal. La sobrecarga puede distender el ventrículo derecho y reducir el gasto cardíaco. Es decir, la carga en estos pacientes va a ser cuando tienen una presión venosa central disminuida. Sin embargo, tengan en cuenta la sobrecarga puede distender el ventrículo derecho y reducir aún más el gasto cardíaco. ¿Qué vasopresores e inotrópicos utilizar? Recuerden la norepinefrina, iniciarla a una dosis de 0.1 a 1 microgramo por kilo minuto, la dobutamina de 2 a 20 microgramos kilo minuto y usarlo con el vasopresor. Recuerden que incrementan y mejoran el gasto cardíaco, la presión arterial, la interacción ventricular, la inotropía, las presiones de llenado y restauran la perfusión coronaria. En dado caso, casos extremos, el soporte circulatorio mecánico con el ECMO. Entonces recuerden, el manejo en urgencias ante la sospecha de embolia pulmonar de alto riesgo, se les debe administrar un bolo de heparina sódica de 80 unidades por kilo intravenoso. Realizar un electrocardiograma excluyendo síndrome coronario agudo, verificando cómo se encuentra el ventrículo derecho, la ecocardiografía para excluir diagnósticos alternativos, confirmar la disfunción del ventrículo derecho, dar soporte con oxígeno suplementario si es necesario, si está hipoxémico el paciente, hacer una carga con lactato de Ringer o solución salina isotónica de 200 a 500 cc si está hipotenso el paciente, considerar inotrópicos o vasopresores en dado caso que no aumente la presión arterial, y si es necesario pues intube al paciente y realice ventilación mecánica según el ABC.
Ahora este algoritmo nos dice cómo vamos a enfocar al paciente con tromboembolismo pulmonar. Entonces, paciente se le diagnostica tromboembolismo pulmonar y a todos los vamos a anticoagular. Ya les diré de qué modalidades. Ahora, si el paciente se encuentra sin inestabilidad hemodinámica, es decir, no está en paro cardíaco, no tiene choque obstructivo y no tiene hipotensión persistente, lo que ustedes van a identificar es si el paciente tiene signos de severidad eh, o la presencia de comorbilidades serias, o si la presencia del PESI se encuentra entre 3 y 4 o un PESI simplificado mayor o igual a 1, o si tiene un criterio de Hestia mayor o igual a 1, se van a seguir por este algoritmo. Si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho en la ecocardiografía, entonces ya vamos a ver qué va a pasar. Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente, lo clasificamos como riesgo alto. Es decir, que el paciente con inestabilidad hemodinámica, aparte del soporte inicial, la terapia de esos pacientes van a ser la reperfusión con los trombolíticos, aparte del soporte hemodinámico. Si el paciente tiene una severidad, es decir, mortalidad aumentada por el PESI o por los criterios de Hestia, o si tiene comorbilidades severas, hay que realizar troponinas. Si las troponinas están positivas y el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho, hay que clasificarlo como un paciente de riesgo intermedio alto y el paciente se va a reperfundir. Si el paciente tiene troponinas negativas, el paciente se clasifica como riesgo intermedio bajo y se va a hospitalizar y anticoagular, pero no se va a trombolizar. El paciente que no tiene disfunción del ventrículo derecho y no tiene síndrome coronario agudo y tiene otras causas para hospitalizarse, pues se va a hospitalizar. Si no, se va a anticoagular y se va a dar alta médica. De nuevo, al paciente se le va a hospitalizar si tiene un riesgo intermedio bajo con troponinas negativas, si tiene un Hestia mayor o igual a 1 o si tiene un riesgo bajo más mayor o igual a 1. Es decir, otra razón para hospitalizar, no tiene soporte social o familiar, tiene acceso difícil al cuidado médico. Aquel paciente con alta hospitalaria, es decir, que se va a anticoagular pero ambulatoriamente, es aquellos pacientes con riesgo intermedio bajo, con troponinas negativas, con Hestia de 0 o con un riesgo bajo más ninguna de las otras causas. Les dejo acá los criterios Hestia para que ustedes los revisen. Mayor o igual a 1 es un indicativo para hospitalizar a los pacientes. Entonces recuerden, el tratamiento de elección para los pacientes con tromboembolismo pulmonar es la anticoagulación. La duración del tratamiento anticoagulante son 3 meses. Sin embargo, en aquellos pacientes con factores no modificables, pues el manejo anticoagulante va a ser prolongado. Ahora, ¿qué anticoagulante usar? Esa es la pregunta. El paciente tiene cáncer, la primera opción son heparinas de bajo peso molecular. Segunda opción, cualquiera de las dos, anticoagulantes orales directos o warfarina. El paciente no tiene cáncer, la primera opción va a ser anticoagulantes orales directos. Segunda opción, si hay contraindicación a estos, warfarina. Y como tercera opción, si hay contraindicación a la warfarina, la heparina de bajo peso molecular. De nuevo, el régimen y la duración en los pacientes sin cáncer son 3 meses. Si la embolia pulmonar fue secundaria a un factor de riesgo reversible y transitorio. Y va a ser indefinida la anticoagulación en los pacientes con tromboembolismo venoso recurrente, es decir, un episodio previo no relacionado a un factor de riesgo reversible o transitorio, cuando hay que usar warfarina si fue debido a síndrome antifosfolípido, es decir, si el paciente tiene síndrome antifosfolípido, se utiliza warfarina indefinidamente y se debería recomendar en primer episodio de TEP sin factor de riesgo identificable y en primer episodio de TEP con factor de riesgo persistente. La anticoagulación extendida va a ser después de 6 meses de anticoagulación
y se debe continuar con apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas o rivaroxaban 10 miligramos al día. Si el paciente se rehúsa con anticoagulantes, se puede considerar la aspirina o el Sulodexide. Sin embargo, en Colombia solo está disponible la aspirina. El régimen y la duración con cáncer va a ser de 6 meses. Es decir, paciente con cáncer se le va a administrar heparina de bajo peso molecular como primera línea por 6 meses y no 3 meses. El rivaroxaban se puede considerar como alternativa a la heparina de bajo peso molecular en cáncer gastrointestinal y se debe considerar la terapia indefinida al finalizar los 6 meses o hasta que el cáncer se haya curado. Esta es una tabla que les dejo para el riesgo de recurrencia. Clasifiquen a sus pacientes como riesgo de recurrencia bajo, intermedio o alto según estos riesgos identificables y algunos ejemplos. Entonces denle en pausa y revísenlo. ¿Qué modelos de predicción de riesgo de recurrencia para tromboembolismo venoso hay? Primero, el modelo de predicción de Viena, el HARDU-2, el DASH-TOOL, el DAMUVS y el Ottawa, para que cuando lo tengan que utilizar apliquen estos riesgos y clasifiquen a su paciente. Entonces, de nuevo, ¿qué modelos de predicción hay ahora para cuantificar el riesgo de hemorragia? Se encuentra el OBRI, el RIETE, el HASBLET y el BTE-BLIT. Entonces no se les olvide clasificar el riesgo de recurrencia del tromboembolismo venoso, pero también el riesgo de hemorragia. ¿Qué anticoagulantes orales usar? El apixaban, recuerden que la dosis y el régimen para iniciar son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de 5 miligramos cada 12 horas hasta cumplir 3 meses. Recuerden suspenderlo en pacientes con tasa de filtración glomerular por debajo de 15 o un Child-Pugh C. Recuerde ajustar igualmente la dosis del apixaban si tiene dos de los siguientes tres criterios, si es mayor de 80 años, menor de 60 kilos o una creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos. Si tiene dos de estos tres, se ajusta a 2.5 miligramos cada 12 horas. El rivaroxaban. La dosis inicial va a ser de 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, esa va a ser la carga, y se va a continuar a 20 miligramos cada día hasta cumplir 3 meses. En este caso, 15 cada 12 serían 30 miligramos al día por 21 días, seguido de 20 cada día por 3 meses. Recuerden suspenderlo con tasa de filtración glomerular por debajo de 15 o un Child-Pugh BC y administrarlo con comidas. El dabigatran, a diferencia del apixaban y el rivaroxaban, el dabigatran se debe iniciar primero heparinas de bajo peso molecular a dosis plena, es decir, enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas, heparina sódica o fondaparinux por 7 días, es decir, por una semana. Cumplidos los 7 días, es decir, al día octavo, van a iniciar ahora sí el dabigatran, 150 miligramos cada 12 horas hasta cumplir los 3 meses. Recuerden dar 110 miligramos cada 12 horas si el paciente es mayor de 80 años o si tiene la tasa de filtración glomerular entre 30 y 50, o para los pacientes con Child-Pugh B. Y está contraindicado en tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y Child-Pugh C. ¿Qué antídotos contamos para los anticoagulantes orales directos? Para el apixaban y el rivaroxaban, el andexanet va a ser el antídoto, y para los pacientes con dabigatran, el idarucizumab va a ser el antídoto. Ahora, si se decidió utilizar heparinas de bajo peso molecular, porque hay contraindicación a los ACOT o porque el paciente tiene cáncer, entonces se debe iniciar enoxaparina dosis plena 1 miligramo por kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilo al día. En cáncer, la dalteparina es la que tiene mayor evidencia en estos pacientes y la dosis será 100 unidades por kilo cada 12 horas o 200 unidades por kilo cada día.
La heparina no fraccionada, si hay contraindicación para las otras, se debe usar cuando la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 30 cc minuto y se administra un bolo de 80 unidades por kilo y se continúa una infusión a 18 unidades por kilo cada hora. Recuerden irlo controlando y monitorizando con los niveles de TPT o el tiempo parcial de tromboplastina. El Fondaparinux no se debe usar en tasa de filtración glomerular por debajo de 60 cc minuto, se administra por 3 meses y para los pacientes entre 50 y 100 kilogramos se administra 7.5 miligramos al día, si pesa menos de 50 kilos 5 al día y si pesa más de 100 kilogramos 10 miligramos al día. La warfarina se puede utilizar en tasa de filtración glomerular por debajo de 15, incluso en diálisis. Se debe iniciar con heparina de bajo peso molecular, heparina sódica o Fondaparinux concomitantemente. Vean que a diferencia del dabigatran, el dabigatran primero son 7 días de solo heparina de bajo peso molecular y luego continúa el dabigatran. En este caso se inicia concomitantemente la heparina más la warfarina y la warfarina se inicia a una dosis de 5 miligramos al día por 7 días. A los 7 días se descontinúan las heparinas y se continúa solamente la warfarina hasta completar 3 meses. Recuerden mantener el INR y la warfarina entre 2 y 3. Si es menor a 2 hay riesgo de tromboembolia, si es mayor a 3 hay riesgo de sangrado. Si no está en rangos terapéuticos, ajustar la warfarina, aumentar o disminuir entre 2.5 miligramos al día sin aumentar el 25% de las dosis total semanal. Ahora, ¿cómo se realiza la trombolisis? Recuerden la trombolisis entonces. Es para el paciente inestable hemodinámicamente, para el paciente con riesgo intermedio alto, es decir, aquel paciente que tiene troponina positiva y disfunción del ventrículo derecho, y para el paciente con reperfusión de rescate en quienes tienen deterioro hemodinámico a pesar del tratamiento anticoagulante. Si no responde a la trombolisis, se realiza embolectomía quirúrgica o tratamiento dirigido con catéter percutáneo. Se trombolizará. Una opción es el alteplase a dosis de 100 miligramos en 2 horas en una infusión de 2 horas, o se puede calcular la dosis de 0.6 miligramos por kilo, un bolo en 15 minutos, con una dosis máxima de 50 miligramos. Otra opción es la streptokinasa a dosis de 250.000 unidades en 30 minutos, una dosis de carga, y se continúa a una infusión de 100.000 unidades cada hora por 12 a 24 horas. El régimen acelerado será administrar 1.500.000 unidades en 2 horas. Recuerden las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas para toda trombolisis. Por lo tanto, recuerde, entonces la embolectomía quirúrgica se hace si la trombolisis está contraindicada o esta falló, y el catéter percutáneo como alternativa a la embolectomía quirúrgica. Se pueden utilizar los filtros venosos si el paciente con tromboembolismo pulmonar hace recurrencias a pesar de la anticoagulación en niveles terapéuticos y si hay contraindicación absoluta a la anticoagulación. ¿Qué complicaciones puede presentar un paciente con TEP? A nivel crónico, la hipertensión pulmonar tipo 4 y 2, la falla cardíaca derecha. Ahora vamos a hablar de las embolias pulmonares no trombóticas. En cuanto a la embolia pulmonar no trombótica, es decir, aquella que no es debida a un trombo, recuerden que diferentes tipos celulares pueden causar embolización no trombótica, como por ejemplo adipocitos, células hematopoyéticas, células amnióticas y trofoblásticas, células tumorales, bacterias, hongos y parásitos, cuerpos extraños y hasta el gas. Tenga en cuenta que los síntomas van a ser similares, en algunos casos van a presentar signos y síntomas pues
directamente según la etiología, pero pues la oclusión de la vasculatura pulmonar va a ser similar, es decir, la hipoxemia, la taquicardia, la taquipnea, el síncope y demás. En cuanto a la embolia séptica, la más frecuente es asociada a endocarditis derecha, la tromboflebitis séptica de las amígdalas, de las venas yugulares, la tromboflebitis de la vena yugular interna, recuerde que es el síndrome de Lemierre, y las tromboflebitis sépticas dentales, de origen dental, y las pelvianas son las más frecuentes. Recuerde identificar émbolos sépticos con cultivos positivos. El estafilococo aureus es el más común, seguido de las bacterias anaerobias gram positivas y gram negativas, como el bacteroides, y algunos hongos en pacientes inmunosuprimidos. El tratamiento va a ser dirigido con la terapia antibiótica o antifúngica según sea necesario. En cuanto a la embolia grasa, recuerde que está asociada a fracturas de cadera o fractura de huesos largos, a fractura de prótesis y extracciones de médula ósea, como por ejemplo también en pacientes con liposucción o pacientes con enfermedad de células falciformes, en pacientes con pancreatitis por saponificación, en pacientes con esteatosis hepática no alcohólica, en pacientes con infusiones de lípidos y propofol. Ojo que el síndrome de dificultad respiratoria aguda se da por activación de la inflamación en estos pacientes y hay una triada clásica. Uno es la alteración del estado de conciencia, otro es el distrés respiratorio, es decir, signos de dificultad respiratoria con alteración de la oxigenación y una erupción petequial. El tratamiento es de soporte, es decir, suplemente oxigenoterapia según sea necesario, y también se puede administrar metilprednisolona intravenosa. En cuanto a la embolia gaseosa, es una complicación iatrogénica, se debe sospechar en manipulaciones de catéteres venosos centrales o de hemodiálisis. El volumen mortal sería una inyección de 100 a 500 cc de aire. La TAC es más sensible para el diagnóstico y les dejo esta revisión para el que quiera profundizar el tema de cuáles serían los cambios imagenológicos en aquellos pacientes con embolismo pulmonar no trombótico, no solamente el gaseoso. ¿Qué tratamiento se debe administrar a estos pacientes? Primero, expansión de volumen, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo para evitar la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, aspiración con un catéter venoso central y oxígeno al 100%. De nuevo, no se les olvide, embolia gaseosa, expansión del volumen con cristaloides, posición en decúbito lateral izquierdo para evitar la obstrucción de salida del ventrículo derecho, aspirar con un catéter venoso central y administrar oxígeno al 100%. Es decir, si no tienen la posibilidad de intubar al paciente, pueden colocar una máscara de no reinhalación a 10-15 litros por minuto. En cuanto a la embolia por líquido amniótico, es una complicación rara pero catastrófica y es exclusiva en la gestación. Es el paso forzado del líquido amniótico a través de las venas uterinas durante el parto o por la cirugía o por traumatismo. Existe una reacción inflamatoria severa. En la mayoría de los pacientes hay crisis epilépticas, edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda. El tratamiento es de soporte, es decir, el manejo de las crisis epilépticas, el manejo del edema pulmonar, ventilación y soporte de oxígeno cuando sea necesario y corticoides. En cuanto a la embolia tumoral, el más común es el adenocarcinoma de próstata, seguido de las neoplasias del sistema digestivo, el carcinoma hepatocelular, la neoplasia de mama y las microembolias se asemejan a tuberculosis, a neumonías, es decir, consolidaciones, a enfermedades pulmonares intersticiales difusas y la macroembolia no se distingue del tromboembolismo pulmonar. El tratamiento pues va a ser dirigido, es decir, en manejo por oncología. Espero les haya servido.